una conferencia de prensa dedicada en su totalidad a responder las preguntas sobre la solicitud formal de México. Esto ya lo dan a conocer desde ahí, desde la conferencia de prensa mañanera, una solicitud formal de México para retirarle las acusaciones formales al general Salvador Cienfuegos allí en los Estados Unidos. Así, así lo plantean desde un principio tanto el presidente López Obrador como el canciller Marcelo Ebrard, que pues esta desestimación de acusaciones formales por parte del gobierno de Estados Unidos viene después de una solicitud formal del gobierno de México para que seamos nosotros los mexicanos los que nos encarguemos de este caso. El presidente primero da la postura junto con Marcelo Ebrard de esto que se da a conocer ahí en la conferencia mañanera. Él explica paso a paso, Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, pues todo este incidente, porque para ellos es un incidente internacional, desde la detención del general Cienfuegos hasta ahora, pues esta desestimación de cargos que dan a conocer en los Estados Unidos. Estamos a 5 minutos, de hecho, que precisamente tenga lugar esta audiencia en esa corte del circuito este de Nueva York. La audiencia se lleva a cabo a las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, pero 9 de la mañana, hora del centro de México, y hora del centro de los Estados Unidos. Así que en 5 minutos estará compareciendo ya el general Salvador Cienfuegos y, en estricto sentido, con apego a la ley, la jueza tendría que revisar esta petición de la misma fiscalía de retirarle las acusaciones formales. De retirar las acusaciones formales y trasladarlo a México. Marcelo Ebrard, en este informe larguísimo que hace, detalla que, pues bueno, México desde un principio expresó su sorpresa y descontento por no haber sido enterado de la investigación y posterior proceso del general Cienfuegos. El canciller aseguró que fue solicitud del gobierno de México, le quiero insistir con esto, que se retiraran las acusaciones formales a Cienfuegos para que fuera investigado y procesado en nuestro país, y que hoy tendrán que librarlo y trasladarlo a México, es lo que dice Marcelo Ebrard. Y luego de una serie de cuestionamientos de nuestro compañero Héctor Tlatelpa sobre el retiro de las acusaciones al general Cienfuegos, el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el presidente les ha pedido que sean transparentes y que no hay nada oculto en esa negociación. Sí, reconoce que hubo una negociación. Le pido por favor yo a todo el equipo de Sin Censura y usted que es parte de este equipo de Sin Censura, que tan pronto sepan, escuchen o vean que hay algún tipo de posición sobre esta audiencia a la que estará sometiéndose en unos momentos más, en 3 minutos aproximadamente, el general Cienfuegos, nos den a conocer, nos hablen de esto. Son audiencias que debido a la pandemia se transmiten vía telefónica, pero no pueden hacerse públicas tampoco, no, eso lo quiero comentar también. Estas audiencias no pueden hacerse públicas, es ilegal aquí en los Estados Unidos. Son públicas, pero no públicas, por decirlo así. Son públicas porque cualquiera puede asistir a dichas audiencias, pero no se pueden compartir en los medios de comunicación masivos. Así que, por favor, bueno, ahí se los encargo a mis compañeros y a usted, que también es mi compañero de este espacio. Y es que le decía, el compañero Héctor Tlatelpa le plantea al presidente López Obrador y a Marcelo Ebrard, les pregunta que si hubo un acuerdo, una especie de negociación. Ebrard dice que sí, pero nada de forma por debajo del agua, por decirlo así, que todo fue absolutamente transparente. Dice Ebrard que en efecto tuvo comunicación con el fiscal general de los Estados Unidos, con William Barr, para pues expresarle esta diferencia y cómo es que constituía en todo caso una problemática con el gobierno de México al no haber compartido la información y al haber pues actuado de esta forma sin precedentes para México. Eso sí se lo quiero decir. El gobierno de los Estados Unidos tuvo muchos precedentes para esto. Fue una investigación, tengo entendido, de meses al general Cienfuegos. Investigación que en ningún momento compartieron.
Ebrard aseguró que no saben si el general Cienfuegos es culpable o inocente de las acusaciones que se le imputan, que eso le corresponde en todo caso a la Fiscalía General, pero que tiene que respetarse el ámbito de la jurisdicción mexicana. Y algo que a mí me llama mucho la atención de estas primeras declaraciones, dice Marcelo Ebrard que William Barr, Bill Barr, el fiscal general de los Estados Unidos, le aseguró que tienen confianza en las instituciones de México y que por eso desestiman las acusaciones formales. Híjole, yo no sé qué decirle al respecto de esto. De hecho, el presidente López Obrador así concluye su mensaje. El presidente dice esto es una nueva realidad a la que nos enfrentamos en México. Eso es lo que dice el presidente. Dice que han cambiado las cosas en México, dice el presidente López Obrador. Que el que siga pensando que los procedimientos legales en el extranjero son más confiables que los de México, pues eso ya no corresponde a la realidad. Pues ya pasó el régimen de corrupción y ya hay moralidad en el gobierno. Pero con mucho respeto, yo sí quiero hacer este comentario sobre el presidente. El presidente López Obrador en otros momentos de la conferencia mañanera ha cuestionado muchísimo al Poder Judicial, a la misma Fiscalía General. La semana pasada comentaban que ya se estaban tardando, así decían, así dijo el presidente López Obrador. Y en otros momentos históricos para México de estos primeros 2 años de su gobierno, ha cuestionado el actuar de muchos jueces de ese Poder Judicial. Acuérdese lo que pasa cuando capturan a familiares de uno de los principales líderes huachicoleros en Guanajuato. El presidente dice, bueno, un juez asegurando que no se estableció bien la carpeta de investigación los dejó en libertad y eso no se vale. El mismo presidente López Obrador ha cuestionado ese valor de nuestras instituciones y con toda la razón, Yo estoy convencido que nos falta todavía muchísimo en la construcción de esa transformación de la que habla el presidente López Obrador. Muchísimo. Insisto con el caso, por ejemplo, de la ciudad en la que vivo, de Illinois. Usted no me lo va a creer, pero aquí en Chicago, Illinois, hubo tiempos en los que había asesinatos al estilo, pues en muchas partes de México en estos momentos. Ajustes de cuentas, ejecuciones y hasta terrorismo, bombazos y etcétera, por primero el tráfico del alcohol. Usted sabe perfectamente que en Estados Unidos en la década de los 30 se prohíbe el alcohol, imagínese usted, y esto provoca que lleguen las mafias a los Estados Unidos de manera descomunal. Bueno, aquí en Chicago hubo una serie de situaciones horrendas y muchísima corrupción, policías comprados, fiscales comprados, jueces comprados, congresistas comprados, corrupción ante todo e instituciones extremadamente débiles. Y fue poco a poco, ese es solamente uno de los casos, que la justicia aquí en los Estados Unidos consiguió restablecer la confianza en sus instituciones y fortalecerlas. México, por mucho que tengamos estos 2 años de transformación progresista, cosa de la que estoy convencido, le falta todavía muchísimo ese poder judicial que el mismo presidente ha asegurado tiene que barrerse de arriba para abajo. Y que en efecto está teniendo una serie de diferencias, de modificaciones a partir de las gestiones del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Pero yo le quiero preguntar a usted, con mucho respeto esto, ¿podemos confiar ya en México, en nuestras instituciones? Lo digo con muchísimo respeto al presidente López Obrador. ¿Ya podemos confiar en ese poder judicial que nos ha quedado tan mal? En esa Fiscalía General, mire, esto es algo que también hay que platicar con usted. Marcelo Ebrard destaca la labor del fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, en la celeridad, la rapidez con la que actuó en este caso para que se generara esta carpeta de investigación y que hubiera un intercambio entre ambos, ¿no? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Fiscalía General aquí en México. Y a mí me da un poco de coraje escuchar eso, porque ha sido una Fiscalía General muy tardada en otros casos. Aquí lo hemos dicho una y otra vez, el mismo presidente lo dijo la semana pasada, se están tardando mucho, pero para este caso
del general Salvador Cienfuegos actuaron con la mayor rapidez, con la mayor celeridad. Verdaderamente inaudito comparar esta forma de la Fiscalía General de México para buscar precisamente que le retiraran las acusaciones formales desde Estados Unidos al caso, por ejemplo, de Odebrecht, al caso de Emilio Lozoya, al caso de Luis Videgaray, al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Bueno, es que yo no sé usted cómo se sienta con esto, pero pues se está hablando del fin de los privilegios y con mucho respeto lo digo, pues este señor en estos momentos, 9 de la mañana con 4 minutos hora del centro de los Estados Unidos, 10 de la mañana con 4 minutos hora del centro de Estados Unidos, está en una audiencia en la que el Departamento de Justicia le solicita a la jueza del caso que le exonere, le retire las acusaciones formales a solicitud del gobierno de México por cuestiones diplomáticas. Híjole, ya nada, lo quiero dejar sobre la mesa así de sencillo. Vamos a seguir hablando de esta conferencia de prensa mañanera. Mire, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que Cienfuegos nunca tuvo una orden de aprehensión en México. También dijo que la investigación en México de Cienfuegos pues se limita a la evidencia que envía el gobierno de los Estados Unidos. ¿No cree usted que el Departamento de Justicia llega ahí a acusar al general Salvador Cienfuegos nomás porque se les ocurrió? Le comento yo, fueron meses de investigaciones al general Salvador Cienfuegos y se obtuvo una serie de pruebas que le platicábamos desde el principio, aquí en Sin Censura, y que pues es importante que las podamos discutir con usted. Se habla, usted lo sabe, primero de las acusaciones formales, pero las pruebas son, según se plantean, miles de mensajes de BlackBerry, este teléfono inteligente que existió antes de los nuevos que tenemos ahora, pues, ¿no? El BlackBerry, no sé si se acuerde, hace pocos años, técnicamente. Bueno, se habla de pruebas de miles de mensajes de un BlackBerry intercambiados entre Cienfuegos e integrantes de una red de traficantes de droga en los Estados Unidos. Es que ahí están esas son las pruebas con las que está actuando en estos momentos la Fiscalía General. Y dice Marcelo Ebrard que se limitan a la evidencia que está enviando Estados Unidos. Daniel Blancas, de Crónica, le planteó al canciller que en la solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos a la jueza para liberar a Cienfuegos se especifica, y es que, miren, yo sé que muchas veces hemos criticado el actuar de nuestro compañero Daniel Blancas, pero aquí creo que hace una pregunta clara, un planteamiento claro, hay que escuchar esto, Dice Daniel Blancas que en esta solicitud de la Fiscalía General de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, la jueza, se especifica que hubo consideraciones sensibles de política exterior que llevaron a esta decisión. Es decir, insisto con esto, no estamos hablando de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, de la justicia, como se está planteando en la conferencia mañanera. Estamos hablando de consideraciones sensibles de política exterior, de relaciones públicas, de relaciones binacionales. Yo quiero ponerlo sobre la mesa. Usted decida, Usted decida. No, esto no es un ataque de ninguna forma a nadie. Es cuestionar, pues, por qué está pasando todo esto. Así de sencillo. El secretario de Relaciones Exteriores le dice a Daniel Blancas que pues se debe esto a la cooperación precisamente en materia exterior, que ponen en alto valor la cooperación con México en materia de seguridad. Pues sí. Y mire, hay una pregunta que es muy fuerte también de Blancas. Le menciona en la mañanera al presidente la importancia que han tenido las Fuerzas Armadas para su gobierno y le pregunta al presidente López Obrador si hubo presiones de las Fuerzas Armadas para que se regresara al general Cienfuegos a México. El presidente le dice, mire, no hay nada oculto, actuamos a partir de principios y lo único que se hizo en este caso fue intervenir en materia política diplomática para expresar una inconformidad ante un hecho que se presenta y que deciden juzgar en los Estados Unidos sin conocimiento del gobierno de México y que eso va más allá de lo legal.
reconoció que además de todo, sí estaba en juego el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, de las Fuerzas Armadas, pero, concluye con esto, dice, nosotros no fuimos presionados por nada, nadie, ni dejaríamos que alguien nos presionara, pero sí reconoce el presidente que estaba en juego el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, el Ejército mexicano, la Marina, la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas en su conjunto. Por otra parte, Daniel Blancas le cuestiona a López Obrador si el caso del general Cienfuegos le resta legitimidad a su gobierno, todo para que no se desprestigie la legitimidad del ejército. El presidente le asegura que lo que quiere es que prevalezca la verdad y la justicia, que no le gustan las sospechas, el que no se tengan elementos si se cometa una injusticia o que se tengan elementos si se mantenga en impunidad. Es lo único que dice ahí el presidente. Sara Pablo de Radio Fórmula le cuestionó al canciller, fíjese, y esta es otra, no sé, ¿no? Una cosa es plantear lo que tenemos en cuanto al rigor periodístico, la información que nos va llegando, generar nuestros propios comentarios, pero especular de esta forma, escuche lo que le plantea Sara Pablo al canciller Marcelo Ebrard. Le cuestiona si le iban a prohibir a Estados Unidos la actuación de las agencias estadounidenses en México por vulnerar la soberanía de México al detener a Cienfuegos. Bueno, usted sabe, para muchos en México esto es una muy buena noticia, que se le desestimen los cargos, las acusaciones formales al general Cienfuegos, y entre estos están muchos de los periodistas de siempre, ¿no? Bueno, pseudo periodistas o reporteros y etcétera, voceros de los que están en el poder. Están muy felices al respecto. Más adelante Sara Pablo incluso pues cuestionaría como por qué se le hace esto al general Cienfuegos y no a García Luna, ¿no? Diciendo, pues ya también que liberen a nuestro querido García Luna, ¿no? Imagínese usted. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores primero le dice que no puede especular como ella, ¿no? Que lo que sí puede decir es que entre México y Estados Unidos hay una gran cooperación y que habiendo una cooperación tan compleja, no podían quitarle un pilar a la relación que se ha construido. Le aclaró que no le externó al fiscal de Estados Unidos ninguna acción específica, es decir, no le amenazó con que si no hacían esto, se acababa la cooperación con México. Yo no sé de dónde se sacan esos cuentos, la verdad, de situaciones que no hemos planteado, que no se han planteado. Eso no tiene rigor periodístico, pero bueno. Aprovechando que estaba en las preguntas, Sara Pablo le pregunta, valga la redundancia, al canciller Marcelo Ebrard, si en algún momento se habló de las elecciones, si se habló de que México no haya reconocido a Biden con el fiscal. Marcelo Ebrard dijo, bueno, pues es que esto no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? No hablamos de nada de elecciones. En las conversaciones que tuvo con William Barr, fiscal de los Estados Unidos, se habló del caso Cienfuegos y se acabó. No tenía nada que ver las elecciones en los Estados Unidos. Y le digo, al final, Sara Pablo le dice, y bueno, pues ¿cuál es la diferencia del caso Cienfuegos con el de García Luna? Casi diciéndole a Marcelo Ebrard, ¿por qué no también piden que liberen a nuestro querido benefactor de los medios de comunicación chayoteros, Genaro García Luna? Marcelo Ebrard le dice que hay muchas diferencias, entre estas que Cienfuegos no es residente en los Estados Unidos, que Cienfuegos no tiene operaciones financieras en Estados Unidos y que a Cienfuegos se le imputan los delitos teniendo lugar en México. Yo también le quiero aclarar otra cosa por ahí, ¿no? Hay una diferencia, hay muchas diferencias con el caso de Genaro García Luna y el caso de Salvador Cienfuegos, que vamos a estar platicando hoy, ¿eh? Hoy tenemos un programa de agasajo y tenemos a muchos expertos que nos van a estar hablando al respecto. Pero con García Luna, ahí sí hay acusaciones directas en los Estados Unidos. Se trata de pues vamos, un caso en el que sí hubo colaboración, tenemos entendido, de todos los gobiernos, así de sencillo, ¿no? Aquí me parece que la problemática que plantea el gobierno de México es que no se le notifica y se hace todo por debajo del agua. El fiscal, disculpe usted, el canciller Marcelo Ebrard asegura que se le va a someter al fuero común, no al fuero militar, a Cienfuegos, y que llega a México en calidad de ciudadano en libertad.
no en calidad de detenido. Que tan pronto llega a México se pone a disposición de la Fiscalía, pero como ciudadano en libertad, no como una persona detenida. Que tan pronto llegue a México se le van a informar que hay un proceso que se le está iniciando con la evidencia que mandó Estados Unidos. Le preguntan a Marcelo Ebrard si Trump conoció de esta decisión antes y la autorizó. Él dice, bueno, yo no tengo ni idea, pero la posición del fiscal general de los Estados Unidos es la posición oficial del gobierno de ese país. Irving Pineda le pregunta a Marcelo Ebrard si podemos decir ya que hay una carpeta de la Fiscalía General. Eso ya yo creo que ha sido a conocer desde el principio, en efecto, y le dice Marcelo Ebrard sí. Hay una carpeta ya abierta de la Fiscalía General con la información que proporciona el gobierno de los Estados Unidos y dice que Alejandro Gertz Manero, es que es lo que le digo, con una gran celeridad, con una gran rapidez, Alejandro Gertz Manero, a diferencia de otros casos de alto nivel en México, en estos momentos, actuaron así, de bolón pimpollo. Y dice Marcelo Ebrard que desde que detuvieron al general Cienfuegos, desde ese momento empezó la investigación en la Fiscalía General. Comenta también que lo va a transportar el US Marshal, no va a llegar en un vuelo comercial o en un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, no, va a llegar con un vuelo del US Marshal y que tan pronto llegue, pues será la Fiscalía General de la República la que decidirá el destino de Cienfuegos. Dice Marcelo Ebrard que solamente hay una investigación en la Fiscalía General de la República, no en las Fuerzas Armadas, y ante esto interviene nuestro compañero Ramón Flores, quien usted lo sabe, pues él conoce mucho en materia militar. Dice que en el Código Militar está establecido que pues cualquier militar en retiro sigue siendo integrante de las Fuerzas Armadas y que el general Cienfuegos lo sería. Le pregunta si se le informó a la Fiscalía Militar y si va a estar la Policía Militar en el aeropuerto para cuando llegue el general Cienfuegos. Lo que dice Marcelo Ebrard es que todo esto está siendo sujeto a una investigación de la Fiscalía General de la República de México. Nada tiene ni siquiera que ver las Fuerzas Armadas. Hubo una reforma hace ya varios años en la que se determinó que por otro tipo de delitos ya no se le iba a juzgar en el fuero militar a los integrantes de las Fuerzas Armadas, sino en el fuero civil. Así que, pues bueno, fuero común, como se le llama. Y bueno, ¿qué va a pasar? Preguntan, ¿qué va a pasar en dado caso de que la jueza en estos momentos no le permita al general Cienfuegos salir, que no desestime los cargos? Bueno, dice el Ebrard que eso es muy atípico, especialmente porque están retirando las pruebas, están retirando las acusaciones formales. Dice también que no tendría por qué haber un conflicto internacional, ya que pues esto fue una investigación de hace muchos meses en Estados Unidos, puesto que en todo caso pues se le pone en libertad en Nueva York, punto número 1. Punto número 2, el canciller dice que lo que están buscando es precisamente que se restablezcan las relaciones con México en este tipo de situaciones. Así de sencillo. Le digo, fueron muchísimas preguntas. Yo lo que quiero es saber qué es lo que usted opina, qué es lo que usted siente. ¿Usted considera que se deben desestimar las acusaciones formales en los Estados Unidos al general Salvador Cienfuegos? ¿Usted verdaderamente considera que las instituciones mexicanas son confiables y van a juzgar totalmente, van a utilizar, van a ser completamente justas, va a prevalecer la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde allá en México? La respuesta del pueblo es la más importante. Sin ánimos de blasfemar, quiero cerrar esta intervención con una cita latina que me enseñaron cuando yo era niño. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y usted tiene esa voz.
Usted es el que decide. ¿Usted cree que esto es justo? Grábenos donde